Amén, aleluya. Le damos fuertes palmas al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. A Él sea siempre la gloria de todo lo que se hace en este lugar, porque es solamente para Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea el Señor. Le damos gracias a nuestro Dios porque Él es bueno siempre, todo el tiempo. Y nos ha permitido estar aquí en su casa una vez más. Un jueves, mire hermano, que estamos aquí. El último jueves del mes, creo yo. Y Dios es bueno. Dios ha sido bueno y siempre lo será. Amén. Le voy a invitar a que abra la palabra de Dios ahí donde usted se encuentra. En la carta a los Gálatas. Vamos a estar abriendo la palabra de Dios ahí también a nuestros hermanos que están en las plataformas. Le invitamos a que abra su Biblia. En la epístola a los Gálatas. Y vamos a estar en el capítulo 2. Y vamos a estar en un verso muy conocido que usted creo que se lo sabe de memoria. Vamos a estar en el versículo 20. Y me indican con un amén cuando todos lo tengan para leer juntos. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Amén, hermanos. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ahí también a mis hermanos que se encuentran en las redes sociales, que Dios bendiga sus vidas. ¿Todos lo tenemos? Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Espíritu Santo. Y dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quiénes? Por mí. Amén, dígale, por mí, por cada uno de nosotros. Amén, por mí, por usted. Amén, Él se entregó. Oremos. Oh Padre Celestial que estás en gloria, te damos gracias, Señor amado, porque tú eres bueno, Señor, porque eres santo, Señor. Gracias, Padre, por tenernos, Señor, una vez más, Señor, aquí en tu casa. Señor, es un privilegio, Padre, poder, Señor, habitar aquí, Señor, en armonía, Padre, junto con los hermanos, Señor, y asimismo, Padre, por poder oír, Señor, una vez más, Señor, el consejo de tu palabra, Señor. Sabemos que es viva y es eficaz tu palabra, Señor. Y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que pongamos, Señor, atención, Señor, a lo que tú quieres, Señor, hablarnos en esta noche. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén, aleluya. ¿Se puede sentar, hermanos? Se puede poner cómodo, pero ¿qué no puede hacer? No, pero haga lo que el hermano Saúl aconseja. Puede dormir con un ojo y con el otro ojo abierto para que pueda estar escuchando la palabra de Dios y podamos estar siempre juntos aquí. Bueno, hermanos, le agradezco al Señor por este hermoso privilegio, amén, que nos da de llevar su palabra. Y en esta noche quisiera hablarles bajo el tema crucificados pero vivos. ¿Cómo así? Crucificados pero vivos. Y mira, hermanos, hay una verdad que confronta nuestra lógica humana, porque ¿cómo podemos estar muertos pero al mismo tiempo estamos vivos? ¿Verdad? ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede alguien estar crucificado y al mismo tiempo vivir? Es una gran paradoja, ¿verdad? Pero mira, hermanos, la cruz, que fue símbolo, no fue un símbolo bonito. La cruz, hermanos, fue un símbolo de derrota, de deshonra. La cruz fue un símbolo de dolor, fue un símbolo de sangre, fue un símbolo, hermanos, de que cuando alguien iba a una cruz a morir, sabía que no había retorno, sabía que iba allí a morir y no había regreso. Pero mire, hermanos, lo hermoso
de lo que vamos a hablar en esta noche es que hace más de 2000 años, hermanos, en esa cruz no solo murió un hombre. Mire, en esa cruz no solo murió el hombre que nosotros conocemos, no solo murió el hombre llamado Jesús, sino que también murieron nuestros pecados, murieron nuestras derrotas, murió nuestra esclavitud, murió todo lo que nos iba a atar, todo lo que nos estaba destruyendo, todas nuestras transgresiones. Todo, hermanos, eso murió en la cruz del Calvario. Y allí estaba usted, allí estaba yo juntamente con Cristo, siendo crucificado en ese momento, pagando Cristo únicamente todas las penas de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Jesús no solo murió por nosotros, murió como nosotros. Mire, cuando Él fue clavado, algo espiritual sucedió. Mire, nuestro viejo yo murió y tenemos una nueva vida. Nuestra culpa, nuestra esclavitud fueron clavadas juntamente con Él. Por eso es que el apóstol Pablo declara aquí en Gálatas 2:20 con gran seguridad de lo que está diciendo. Y esto no es una poesía, hermanos, es una realidad espiritual en el cristiano. Significa que hay una muerte que ya ocurrió, pero también hay una vida que ya comenzó. Porque mire, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas. Algunas, unas cuantas, solo las que yo quiero dejar. Solamente agarro las que me conviene. Solo dejo las que yo sé que las puedo hacer. Dice, todas las cosas viejas pasaron. He aquí, en el presente, todas son hechas nuevas. Amados hermanos, mire, el evangelio es claro. No hay verdadera vida sin una verdadera muerte. Nosotros teníamos que morir al viejo hombre. Mire, el apóstol Pablo lo dice con una gran seguridad. Mire, cuando aquí en 2 de Corintios, en el versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios no vino a mejorar su vida. Él no vino a eso. Vino a darle una nueva vida. No vino a reformar, vino a transformar su vida. Es diferente, porque nosotros hoy podemos decir: yo ya no soy igual, yo soy diferente a lo que era antes, porque ahora Cristo vive en mí. Mire, usted ha visto, creo que el martes mencionaban algo de esto. Usted ha visto la oruga, el animalito ese, cómo es, y para llegar a ser mariposa, todo el proceso que tiene que pasar. Muere para convertirse en mariposa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el evangelio en nuestras vidas? El evangelio no hace una mejora, sino que hace una transformación total en nuestra vida. Esa es la vida del cristiano. Tiene que tener una transformación. Y mire, cuando vemos el versículo 20 de Gálatas 2, en este momento podemos hablar un poquito del contexto que estaba pasando aquí en Galacia. Mire, dice que la carta a los Gálatas no fue escrita en un momento de calma, en un momento de gozo, sino que fue escrita en un momento donde había confusión, que se habían levantado falsos maestros que decían que no basta con Cristo. Decía, es que no solo basta con Cristo, también necesitamos la ley de Moisés, decían estos.
En otras palabras, querían decir que los creyentes volvieran a reglas y a obras y tradiciones para ser aceptados por Dios. Recordémonos, allá en el Antiguo Testamento, Dios dio decretos, leyes, ¿verdad? Estatutos que tenían que cumplirse. Pero mire, ninguno de nosotros pudo cumplir ninguno de esos. Ninguno. Tendríamos que haberlos cumplido desde que nacimos hasta que morimos, toda la ley sin equivocarnos, sin pecar. Pero no podíamos. Por eso es que Cristo hizo esa obra completa en la cruz. Y mire, aquí el apóstol Pablo está exhortando a los hermanos, está exhortando a Pedro. Tuvo que confrontar a Pedro, porque Pedro se estaba haciendo, si hubiera sido en este tiempo, lo hubieran demandado por haber hecho excepción de personas, ¿verdad? O por haber rechazado a otros, porque él no quería juntarse con algunos y con otros sí. Entonces, Pablo les estaba diciendo en este contexto, ¿verdad? Que no, que la ley no salva, las obras no salvan. El único que salva es Cristo Jesús, aleluya. Es el único medio por el cual el hombre y la mujer puede ser salva. No hay ningún otro mérito, no hay ninguna otra cosa que yo pueda hacer para obtener mi salvación, que es solo por medio de la fe en Cristo Jesús, aleluya. Entonces, amados hermanos, en Gálatas 2, Pablo narra un momento tenso. Confronta públicamente al apóstol Pedro, porque Pedro, por miedo a los judíos, dejó de comer con los gentiles. Mire, no se quería juntar con los gentiles, solamente con los judíos. Entonces Pablo lo enfrenta porque eso negaba el evangelio, porque Cristo vino a romper todo estereotipo. Cristo en la muerte vino a romper con todo, hermano. Ya no había excepción de personas, judíos, gentiles, cualquiera que creyera en el nombre de Jesús iba a ser salvo. Por eso es que solamente por medio de Cristo que nosotros somos salvos. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Y aquí es donde empieza a tomar forma Gálatas 2:20. Mire, porque Pablo está defendiendo una verdad clave, que la salvación no es por lo que haces, es por lo que Cristo ya hizo en nosotros. Ya lo hizo, Él ya lo hizo todo. Mire, en Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Querían añadir obras a la gracia. Estos en este tiempo querían, si te circuncidas, sí. Si haces obras, sí. Y no, ya la obra la había hecho Cristo en la cruz. Solamente tenía que creerse en el Señor. Y Pablo responde con su vida. Y ahí es donde empieza el versículo 20. Y empieza el mismo apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, empieza a decir, no lo dice así la Biblia, no me vayan a criticar, sino que como era tan celoso, amaba tanto la palabra, había tenido ese encuentro maravilloso con Jesús, me lo imagino así, diciendo: véanme, vean mi vida, véanme a mí. Yo no cambié por reglas, cambié por morir juntamente con Cristo. Por eso en el versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Él había crucificado a su viejo hombre. ¿Se recuerdan quién era Pablo? ¿Se recuerdan, hermanos? Hablemos un poquito de su testimonio. ¿Quién era Pablo antes de Cristo? Mire, Pablo no era cualquier persona. Mire, Filipenses 3, capítulos 5 y 6. Váyanse conmigo.
Aleluya. Mire lo que dice. El 5 y el 6 dice: no era cualquier hombre, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Mire, era fariseo, era de la élite de los fariseos, de los meros meros. Mire, era celoso de la ley, moralmente intachable según la religión. En otras palabras, Pablo era respetado, preparado y extremadamente religioso. Mire, en Hechos capítulo 22, 3 dice que fue educado por Gamaliel, uno de los mejores maestros, uno de los mejores eruditos de ese tiempo. Tuvo un buen maestro, era exitoso en la religión, en la ley. Pero mire, también tenía algo malo, que era enemigo de Cristo en ese tiempo. Mire, en Hechos capítulo 8, versículo 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia y entraba por casa, arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Mire, ¿por qué? Solo porque predicaban el nombre de Jesús. En Hechos 9:1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para tener autoridad. Mire, vemos quién era Pablo. Y en ese momento que él estaba defendiendo el evangelio, porque se había levantado un líder que se estaba equivocando, se estaba desviando. Y él tuvo que confrontarlo con la palabra y decir: no, el evangelio no es así, la palabra no es así. Cristo vino a darnos vida y juntamente con Él crucificamos y junto con Él vivimos. Él estaba, hermanos, claramente convencido de lo que era el evangelio, de lo que Cristo había hecho en la cruz, y que no se necesitaban obras ni leyes para que Dios nos justificara. Y es hermoso ver esto, porque mire, también Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo. Por eso, hermanos, cuando leemos el versículo 20, vemos la transformación de Pablo. Vemos lo que él era, lo que había hecho contra la iglesia. Pero era por un celo que tenía equivocadamente. Pero también vemos el encuentro que lo cambió todo. Porque mire, un día todo cambió para nosotros. Un día Jesús fue a nuestro encuentro, amado hermano. Extendió nuestra mano, nos salvó del lodo cenagoso donde estaban. Quitó todas esas impurezas de nuestra vida. Y mire, y hoy podemos decir que vivo para Cristo. Bendito sea el Señor, porque esas son las transformaciones que el Señor hace. Cualquiera lo puede buscar. Oh, no, hombre, pero si aquel era borracho, ahora no, ahora es un hijo de Dios. Oh, pero aquel era drogadicto, pues no, la sangre de Cristo le salvó. Amén, el poder de Dios lo salvó. Y mire, ahora es un hombre de Dios, ahora es un predicador, un pastor. Es el poder transformador de Cristo, del evangelio, que el Señor hace en nuestras vidas. Y Pablo era un testimonio vivo. Y vemos allá en Hechos capítulo 9, versículo del 3 al 6, que mire, Jesús fue a su encuentro. Allá él iba con, no sé con cuántos pensamientos iba, pero él iba a agarrar gente. Póngale ICE. Como cuando empezó. ¿Se recuerdan en el 2025 cómo empezó con todo? ¿Estábamos afligidos? No, ¿verdad? No, pues hay papeles. Sí, hermano, estábamos afligidos. No diga que no. Estábamos, pero tenemos al lado a nuestro gigante guerrero que nos cuida. Amén. Él guarda nuestra entrada y nuestra salida. Esa es la gran diferencia del mundo y los hijos de Dios. Aleluya, es una gran diferencia. Entonces, volvamos ahí al camino a Damasco. ¿Se imagina? Ahí
Pablo era como ice, iba con todo su batallón a agarrar gente cristiana, a agarrar gente que estuviera predicando el evangelio de Cristo. Pero mire, es que me encanta porque Jesús sabe llegar en el momento adecuado. Jesucristo sabe llegar en el momento en que más lo necesitamos. En el momento donde quizás el día de mañana ya hubiéramos muerto, pero Él no llega tarde ni llega temprano, llega en el momento perfecto, en el Cairo de Dios. Y sabía que este Pablito, que este Pablo iba a ser de bendición para la iglesia, iba a ser de bendición para su vida y para mi vida. Porque mire, hermanos, cuando leemos estas cartas, cuando leemos toda esta teología que él tiene, nos damos cuenta del poder del evangelio, del poder restaurador, que cuando Cristo llega a una vida, hermanos, tiene que cambiar. Y con un propósito. Porque dijo, instrumento útil me es este. Él tenía ya algo para Saulo en ese momento. Y vemos, hermanos, que pasa todo este suceso, donde el mismo Jesús lo confronta. Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y usted sabe la historia. Pablo fue confrontado por Cristo. Pero mire, después vemos a un Pablo transformado, a un Pablo diferente. Y en Hechos 9:20, mire, en el capítulo 9, sé que pasan periodos de tiempo, pero esto fue radical. Es que el cambio de Saulo a Pablo fue radical. Y miren, en Hechos capítulo 9, versículo 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Mire lo que puede ser la transformación de un hombre, ¿verdad? Cuando tiene ese encuentro con Jesús. Él ya predicaba que era el Hijo de Dios. Mire, también, hermanos, él tuvo sufrimientos extremos. Y cuando lo vemos hablar aquí en el versículo 20 de Gálatas capítulo 2, él, no está hablando solo por hablar. Está hablando porque él sabía en quién estaba parado. Él sabía en quién estaba su fundamento, que su fundamento era Cristo. Él estaba totalmente seguro. Y mire, él pasó sufrimientos extremos y él siguió predicando. Él siguió hablando de Cristo. Miren, 2 de Corintios capítulo 11, versículos 23 y 27. Mire, si me acompaña, por favor, me gustaría que abra su Biblia. 2 de Corintios capítulo 11. Yo sé que los ha oído muchas veces usted el sufrimiento, pero este hombre no hablaba solo por hablar. Mire, dice aquí en el 23: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Mira todo lo que había sufrido este hombre. Pero él no dejaba de proclamar el evangelio de Cristo. Mira, en Filipenses capítulo 3 versículos 7, 8 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Mire, él había adquirido mucho.
Él tenía muchas cosas, pero mire, estas cosas dice que tenía, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido, mire, todo, y lo tengo por basura. ¿Por qué? Para ganar a Cristo. Mire, es que no era cualquier hombre. Mire, de perseguidor de la iglesia, ahora sufre por Cristo. Ahora estaba sufriendo por Cristo. Cuando el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, no era una teoría, era la vida real de él, era su historia. Con Cristo estoy juntamente crucificado, porque necesita ver una muerte necesaria. Morir, necesitamos morir. Y esto es lo que Pablo había hecho. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Teníamos que morir, tenía que morir el viejo hombre, no el viejo hombre de su naturaleza, ¿verdad? Y mire, Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Con Cristo, cuando somos crucificados con Él, ya no más el pecado puede reinar en nuestras vidas. Y no le estoy diciendo que usted va a andar con la aureola, se llama, ¿verdad? Aureola, con la ruedita esa de angelito. Yo no le estoy diciendo, aureola, con la ruedita aquí de angelito, ya sabe cuál es. No le estoy diciendo eso, porque sabemos de que el pecado está en nuestro interior siempre, ¿verdad? Pero no puede dominarlo, porque Cristo pagó todo en la cruz y nosotros morimos a todo eso, a los deseos de la carne. Todo eso fue crucificado juntamente con Cristo. Entonces, ya no podemos, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es la práctica del pecado, que nos vamos a equivocar, hermanos. Estamos aquí todavía, claro que sí. Pero mire, en Lucas 9:23 dice, y decía a todos, Jesús, las palabras de Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a quién. ¿A nuestro qué? A nuestro yo. Es que qué difícil es nuestro yo, ¿verdad, hermanos? O usted es bien dócil. Es difícil. Es que hay unos hermanos y hermanas que que me saquen la que llevo dentro, porque me van a conocer. O el hermanito que dice, usted no me conoció antes y todavía ese viejo hombre quiere salir. No, hermanos, ese viejo yo tuvo que morir, porque nosotros morimos para tener vida. Fuimos crucificados para vivir. Vivos estamos. Tenemos la vida de Cristo en nosotros. Bendito sea el Señor. Mire, cuando Cristo estaba diciéndole a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese al yo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tengo que negarme a mí mismo y dejar que Dios tome control para que haga yo su voluntad. Sé que va a costar, sé que es difícil, pero en Dios lo podemos hacer, porque la vida de Cristo está en nosotros, en cada uno de los que estamos aquí, hermanos. Si usted no lo ha creído todavía, esta noche tiene que creerlo.
Porque la vida de Cristo está en usted. Usted fue juntamente crucificado con Él. Cuando usted dijo: Padre, aquí estoy y te acepto como mi único y verdadero Salvador. Ese día, mire, usted fue crucificado. Y ya no más puede vivir el viejo hombre. Tiene que vivir Cristo en usted, que es la esperanza de gloria. Alabado sea el nombre de Dios. Dele fuertes palmas al Señor. Y continúa Pablo y dice: ya no vivo yo. Mire, es una identidad transformada que ahora nos define como hijos de Dios. ¿Quiénes vinieron a la vigilia? ¿Se recuerdan que hablaban de la identidad? Es algo necesario en la vida del cristiano. ¿Usted quién es? Hermano Lyman, ¿usted es un hijo de quién? No me va a decir que del papá. Usted es un hijo de Dios. Es el mejor título que usted puede tener. Todos, hermanos, aquí somos hijos de Dios. ¿Y por medio de quién fue que nosotros seamos hijos de Dios? Fue por medio de ese sacrificio perfecto que Jesucristo hizo en la cruz. Mire, Él nos justificó, hermanos, delante de Dios. Y es por eso que nos podemos acercar confiadamente ante Él. Eso es el beneficio de ser un hijo de Dios. Ahora ya no soy más esclavo del pecado. Ahora ya no soy más esclavo de la muerte. La muerte no puede contra mí. Bendito sea el Señor, porque Jesucristo vive en mí. Con Él estoy juntamente crucificado y yo ya no vivo más. Es Cristo que vive en mí. Bendito sea el Señor. Colosenses 3:3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. Mire, ¿en dónde? Con Cristo en Dios. Mire los beneficios de ser hijos de Dios. Miren, Efesios 4:22-24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. No al viejo, hermana Loli, que tiene a la par. Al viejo hombre, que ese hombre viejo es engañoso. Y dice el 23, mire, continúe leyendo: y renovaos en qué, en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire, antes este hombre era perseguidor, ahora es siervo de Dios, el apóstol Pablo. Y yo que le puedo preguntar a usted: ¿quién es usted, hermano? ¿Quién es usted? Con Cristo estamos juntamente crucificados. Y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo, el soberano Dios de nuestra vida, está en nosotros. Bendito sea el Señor. Es una vida sobrenatural. Vive Cristo en mí. Mire, no es una imitación, es el propio Dios viviendo en nosotros. El soberano Rey, el creador del universo, el creador de todas las cosas. Él vive en nosotros. Qué privilegio más grande que tenemos, que a cualquier momento podemos hablar con Él. En cualquier momento Él le escucha. En cualquier momento que quiera venir el viejo hombre o la vieja mujer, mire, Él nos escucha porque está en nosotros. Bendito sea el Señor. Mire, Colosenses 1:27, váyase conmigo. Si no leyó la Biblia hoy la vamos a leer. 1:27, mire lo que dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, mire, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bendito sea el Señor.
Mire, esa es la vida, esta vida que Dios nos ha dado es una vida sobrenatural. Mire, es una vida por fe, hermanos. Mire, nosotros, ¿cómo dice qué dice segunda de Corintios 5:7? A ver, alguien que se lo pueda de memoria. ¿Cómo andamos nosotros? Dígame, ¿cómo es que nosotros andamos? Dice el versículo 7, porque por fe andamos. ¿No por qué? Por vista, hermanos, porque si fuera por vista, ya nadie de nosotros estuviera aquí. Creemos en alguien que tiene poder, pero no lo vemos, pero lo sentimos. Mira, hermanos, es como una llama, dice, ¿verdad? Que nos quema, es como una fuerza interior. Eso es lo que hace el Señor en nosotros. Nosotros no lo vemos, pero le sentimos. Podemos hablar con Él. Es nuestro mejor amigo. Es, hermano, aquella persona en que totalmente podemos poner nuestra confianza. Y Él va a estar ahí 24/7, hermano. 24/7. 24/7. Él dice, hay una alabanza que me encanta, que dice que nosotros tenemos un abogado que nos defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Si alguno dice pierde un caso, dice, Él todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Aleluya. Así que Él es nuestro mejor abogado. Él es nuestro mejor intercesor. Él es nuestro mejor amigo. Y Él está, mire, en nosotros. En nosotros, hermanos. Bendito sea el Señor. Nosotros andamos por fe, no por vista. No dependemos de emociones. No dependemos porque si andamos bendecidos o no. No dependemos porque hoy sí como que salió más grande el cheque que la semana pasada. No. Honramos, bendecimos a Dios por lo que Él es. Y Él es santo, Él es digno, Él es bendito y siempre está al lado de sus hijos. Por eso es que le amamos, por eso es que le adoramos. Bendito sea el Señor. No lo vemos, pero lo sentimos. Él es el motor. Mire, el amor de Cristo está en nosotros. Dice aquí en el versículo 20, mire, el cual me amó. Usted se puede ese versículo de oro, ¿verdad? El Juan 3:16. Cómo el Señor nos amó con ese gran amor. Es el amor de Dios y ese mismo amor hizo que Él se entregara por nosotros. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Abra su Biblia, hermano. Mire que dice el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con quién, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, mire, Cristo murió por nosotros. Ese es el gran amor. Todo nace del amor de Cristo hacia nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, si nos pudiéramos hacer una pregunta como iglesia, ¿por qué muchos cristianos hoy no viven como nueva criatura? A ver, ayúdeme. ¿Por qué muchos cristianos hoy que han profesado, que han aceptado al Señor, no han tenido un cambio en sus vidas? Si segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 es que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero ¿por qué hay muchos cristianos que no viven como nuevas criaturas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Será que porque no han muerto al viejo hombre? ¿Qué dice Gálatas 5:24? Váyase conmigo. Mire qué dice Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y ¿qué? A ver, ¿cómo dice? Deseos. Miren, es que muchos quieren crucifixión. No quieren crucifixión, perdón.
quieren a Cristo, quieren al Salvador, pero no quieren ser crucificados juntamente con Cristo, porque eso va a costar dejar muchas cosas que a Dios no le agradan. Mire, otro punto sería porque confunden emoción con conversión. Y esto lo vemos, mire, en esa parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, versículo 20. Váyase conmigo. Mire qué hermoso esto lo que dice. Porque muchas veces confunden emoción con conversión. Y mira qué dice esta parábola. Mateo 13, versículo 20. Dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mire, sintieron algo hermoso, lloraron, sintieron algo bonito, pero no hubo un cambio en su vida. ¿Qué es lo que pasó? Tal vez porque no han renovado su mente, como lo dice Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es, ¿qué, hermanos? Agradable y perfecta. Mire qué pasa con estos tipos de cristianos. Siguen pensando igual y siguen viviendo igual. No ha habido una renovación de su mente. Se han conformado a vivir así. Puede ser también porque alimentan la carne. Mire que dice Gálatas 6:8. Porque el que siembra, ¿para qué? Para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra, ¿para qué? Para el espíritu, del espíritu segará el ¿qué, hermanos? Vida eterna. Es que va a costar vencer lo que usted está alimentando en su ser. Si está alimentando las cosas de la carne, va a costar. Quizás por eso mucha gente, porque alimenta las cosas de la carne. Puede ser también porque no han rendido el control absoluto de sus vidas. No se han arraigado, no hay un nacimiento, un fundamento. Mire qué dice Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Esto es los cristianos que han puesto su fe y su fundamento en la roca que es Cristo. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos esa simiente bien fundada? Muchas cosas nos pueden mover. O puede ser también porque no tienen una relación con Cristo. Porque mire, necesitamos estar en la vid, necesitamos permanecer en la vid que es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Miren, Juan capítulo 15, versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, nosotros por nosotros mismos no podemos. Si no permanece en quien, en la vida, en Cristo, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque dice, mire cómo dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Si no tenemos esa comunión con Cristo, no hay una transformación. Quizás porque aman más sus pecados. Mire qué dice Juan 3:19. Váyase conmigo. Juan 3:19, hermanos.
Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces no cambian porque no quieren. Tal vez porque no entienden su identidad. Leíamos en 2 de Corintios 5:17. Y viven como viejos siendo nuevos. Algo que ya Cristo hizo en la cruz. Ya nosotros somos unas nuevas criaturas, porque Cristo nos dio su identidad. Mire la diferencia, porque quieren seguir viviendo como viejos y son nuevas criaturas. Vemos el testimonio del apóstol. Pablo cambió. Pablo murió al yo y Pablo fue transformado. Y podemos decir, ¿es el poder de Dios el que cambió en estos tiempos? No. El poder de Dios sigue siendo el mismo. Somos nosotros, hermanos. Es la diferencia, es nosotros, es la entrega del corazón, la entrega total, un rendimiento total a Dios. Le voy a pedir a mi hermano que entone una alabanza y puede ponerse de pie. Romanos 8, capítulo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Tenemos la vida de Cristo, hermanos. Podemos decir con toda confianza: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No es cualquier persona, es Cristo Jesús en mi vida, en su vida, en su ser. Es esa persona, hermanos, que no le importó el sufrimiento, no le importó esos latigazos, esa corona de espinas, esa cruz, cargándola camino al Gólgota. No le importó nada, porque en su pensamiento y aún en su dolor agonizante, paso a paso que él daba, él solamente tenía el rostro en su mente, el rostro de cada uno de nosotros, hermano. Y él llegó hasta esa cruz y fue clavado. Y esas manos y esos pies que fueron clavados, solo fue con un único propósito: que esa sangre derramada en esa cruz era para perdonar su vida y para perdonar la mía, y para todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Cristo vive en nosotros, hermanos, es imposible que sigamos siendo los mismos. Necesitamos hacer una diferencia. Gálatas 2:20 no es solo un versículo, es una sentencia de muerte y una declaración de vida al mismo tiempo. Pablo no dijo voy mejorando o estoy cambiando poco a poco. Él dijo no, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso es entrega total y absoluta. Y está aquí el poder del evangelio, que no nos quedamos muertos, porque Cristo vive en nosotros. Y así como Él fue crucificado, como Él murió y resucitó,
nosotros también así hemos resucitado de muerte a vida, hermanos. Ahí está el misterio glorioso. Morimos, pero vivimos. Estamos crucificados, pero vivos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Señor, gracias por ese sacrificio tan grande, Señor. Que muchas veces lo olvidamos, Señor. Muchas veces, Señor, hemos olvidado, Señor, la belleza de la cruz. Es esa salvación tan grande, Señor, que tenemos en ti. Ahora puedo decir, yo ya no vivo más para mí. Vivo para ti, Señor. Gracias, Señor.